Muy buenas con todos. Hoy voy a presentar el sistema RLC. El sistema RLC es un circuito en sí, o se puede definir de varias maneras. Se usa el oscilador armónico. Y bueno, este es el circuito, ¿no? En el circuito eléctrico hay una serie de cosas. Por ejemplo, un condensador. Y pues un condensador no basta. Podemos ponerle una bobina. Y cuando ponemos una bobina esta, ocurren efectos físicos al circular la corriente. Oh, mi bobina no está tan bonito. Entonces, acá podemos poner una resistencia. La resistencia puede ser una resistencia de R ohmios. Esta resistencia pues se opone al paso de la corriente. Y acá una fuente de energía por acá, que digamos es de 12 voltios o un voltaje V sub 0. Luego presentamos una bobina que tiene símbolo L. El condensador tiene capacitancia. Ahora, nosotros suministramos energía por este lado. Pasa por acá los electrones por la bobina y se va al capacitor. El capacitor no choca, se usa una fuerza, la ley de Coulomb, a saber cuántos se atraen. Y pues, mientras se mantengan pegados los electrones ahí dentro del capacitor, va a haber una carga, una energía que va a suministrar al circuito. Se almacena carga. Y hay una ley que se llama de Kirchhoff. La ley dice que si tenemos un sistema de RLC, podemos hacer la suma de los voltajes en cada componente electrónico que hay en el circuito, igualando a un voltaje nominal que tal vez pueda hacer que ingresa al circuito. ¿Cómo podemos definir los voltajes en cada elemento que compone el circuito? Es de que tenemos energía suministrada y son una suma de todas las cosas que hay, como numerar, esto puede ser 1, esto puede ser 2, esto puede ser 3. ¿Cómo hemos obtenido la 3? Es por la suma 1 más 1 más 1 es un componente en sí, pero cada componente tiene una estructura matemática distinta. Es la forma como se expresa lo que hace que se cree un lazo entre ellos. Ambos tienen como que es el voltaje. En el voltaje apreciamos un voltaje en la capacitancia. ¿Cómo mido un voltaje en la capacitancia? Pues esto tiene que ver con la carga. La carga es todos los electrones que están apilados en una región y cargan al material. Y pues una fuente de energía almacena carga y cuando libera esa carga se va por un circuito. Y todas las cosas que pasa el electrón en ese circuito es una condición que, bueno, lo modelo. En este caso sería una carga entre una capacitancia. La capacitancia justamente es esa fuerza que los mantiene pegados y evita que, bueno, suministra energía al circuito en caso del capacitor. En voltaje, la bobina, se sabe que se crea un campo eléctrico. Y es precisamente ese campo eléctrico hace una fuerza. Y para que se genere una fuerza se necesita energía. Entonces, podemos expresar de que el voltaje en las bobinas viene de una ley, la ley de Faraday. Y bueno, al descomponer la ley de Faraday, pues se expresa la diferencial con respecto a una intensidad de corriente, con respecto a la carga. O sea, cuánta intensidad, cuántos electrones hay en cierta carga de energía. Y esto se puede hacer por la regla de la cadena y podemos alinear las variables que tienen en común. En este caso vamos a hacer una diferencial con respecto a la diferencial de t multiplicado por la diferencial de carga con respecto a la diferencial de t. Esto se multiplica y es una diferencial de segunda orden multiplicado por el Henry. Eso nos indica la naturaleza de la bobina, porque no todas las bobinas son iguales. Luego podemos armar un circuito, pero de forma matemática. Usamos el criterio de la suma, el de siempre, el que nos enseña desde muy pequeños, y sumamos todas esas naturalezas que componen el circuito y por donde va a pasar los electrones y la carga. Se genera una diferencial de segunda orden. Pero primero es esto, porque ya puede pasar a dividir el aire a todos. ¿Y pues por qué? Porque esto en ecuaciones diferenciales se puede resolver. Corresponde a un oscilador armónico. Lo que hacemos acá es simplificar la escritura con el cubo doble punto, es una segunda derivada. Lo que hice acá es igualar para que cuando apliquemos, bueno, la ecuación general de polinomios nos puedan salir algo más aceptable de manejar. Acá hemos igualado 2 gamma es igual a la resistencia, la naturaleza de la resistencia que está en el circuito con respecto a los henrys de la bobina. Por otro lado, bueno, tenemos a lo que es el omega sub 0 al cuadrado, pues expresa 1, una unidad dividido entre los henrys multiplicados por la capacitancia. Estos son cambios de variables en sí. Yo cuando pienso en esto, hay un punto donde entra la matemática y parece que todo no tiene sentido, cuando tiene sentido con la realidad, ¿no? O sea, las leyes de la matemática transforman a la ecuación de que sea, con el fin que sea más aceptable, más fácil de manejar, de encontrar un resultado. Pero sucede algo, que las leyes de la forma como se manejan ahí es como la resistencia pasa a dividirse con algo, con otra naturaleza, y luego están en el denominador multiplicados con otra naturaleza más. Es un cambio de variable, con el fin de hacer más simple la ecuación, ¿sabes? Y bueno, ya, para comenzar. Eh, Aquí se aprovecha lo que yo voy a evaluar. ¿Qué cosa yo voy a evaluar? Que cuando nosotros tenemos una función de x, esta función de x, cualquier ecuación puede ser función de x, pero hay algo especial. Cuando nosotros tenemos la exponencial elevado a una x, y en este caso pues estaría multiplicado, digamos, por un gamma, bueno, sin encanto todavía para entender. Sucede que la derivada de esto, su derivada es precisamente p a la x. Y esto es, bueno, es muy bueno, muy fuerte se puede decir, porque permite que derivemos tantas veces a la misma función y adquiere una estructura polinómica. Y podemos derivar esto tantas veces como queramos, pero hay algo más que
si tenemos, digamos, una función g, está igualado a una e, pero multiplicado por e a la x por cosa más por una constante. Entonces sucede que cuando derivamos esto, cuando derivamos este detalle, pasa de que esto, lambda, pasa a multiplicar y continúa siendo el mismo. Esta demostración probablemente la haga en otra ocasión. Pero lo que quiero ir con esto es de que cuanto más derivas, esto se eleva exponencial. Si nosotros derivamos esto n veces con respecto a x, entonces sucede que tenemos un lambda elevado a n, a la cantidad de veces que ha sido derivado, y precisamente e a la x por lambda sigue siendo el mismo. Y esto es fuerte, muy fuerte, porque es como vamos a resolver este detalle. Ya, ¿qué pasa? Es decir, para hallar la solución a esta ecuación diferencial necesitamos hacer las partes, la solución homogénea y la solución particular. En este caso, tenemos ya reescrito la derivada, y pues lo que hacemos es aplicar esta condición. Lo que hacemos es que tenemos al q, la carga. La carga es una función, así se puede decir. Esto podemos igualarlo a un exponencial, pero que tengo condiciones. Por ejemplo, en este lado va a ir un lambda multiplicado por un x. Yo podría hacer otra cosa. Y bueno, hacemos que la derivada x es igual a... no es x, va a ser función de q es igual al exponencial elevado a lambda por x. Cuando nosotros tenemos la primera derivada con respecto al tiempo, es de que en este caso los x podríamos ponerle el tiempo que estamos trabajando con el tiempo. Vamos a leer, elevado por un lambda por un t. Luego, el mismo q sería derivado, y esto podría ser lambda multiplicado por exponencial lambda por t. Ahora tenemos un q, está con la doble derivada, con un lambda cuadrado, una e exponencial, está elevado en lambda por el tiempo. Cuando nosotros hacemos esto, igualamos a cero para resolver la solución homogénea. Es una solución homogénea. Entonces, esa solución homogénea. Y pues, en este caso le hemos llamado R. Podríamos cambiarlo. Esto se puede llamar lambda, porque es justamente este sistema lo que se genera cuando nosotros sumamos estos tres términos. Factorizamos la exponencial y luego pasamos a dividir en el 0 y se hace 0. Y se resuelve esto. Ahora, si nosotros queremos hallar lambda, podemos aplicar la ecuación general, que no es más que menos 2 lambda, ¿qué digo? Menos 2 gamma, más, menos, sería una raíz de 4 gamma cuadrado menos 4 elevado a su 0. Y es precisamente acá donde funciona el cálculo de variable. Y acá sería dividido entre 2 porque esta parte no tiene factor, entonces sería un 2. Y esto se reduce muy fácil, no hace tanto problema. Entonces se divide acá, y acá sacamos factorizamos el 4, le sacamos la raíz cuadrada del 4, entonces en 2, 2, 2 y todos hacen 1. Entonces ya un más, menos, y tenemos un gamma cuadrado menos un gamma sub 0 también al cuadrado. Y el 2 desapareció, es una estructura más compacta. Por eso se hace ese procedimiento. Entonces, acá ocurren tres posibilidades. Y precisamente acá donde los números imaginarios le dan sentido a la electricidad, la dinámica de la electricidad. ¿Por qué? Porque podemos asumir de que el lambda cuadrado es mayor que el omega sub 0 cuadrado. Cuando esto es mayor, lo que sucede es de que la raíz cuadrada existe, no hay, hay algo negativo en la ecuación. No, o sea, no hay raíz cuadrada de un número negativo, y pues lo que sucede es de que los números son reales. Entonces, podría decirse, entonces pertenece a los reales, yo diría, pertenece a los reales. Pero cuando esto sucede de que es igual a 0, no, que digo, es igual a 0, esto es iguales. Entonces, cuando ambos son iguales, esto se va a hacer 0. Entonces, será igual a 0. Esto se hace ser un discriminante. ¿Cómo lo podría escribir? Creo que lo tendré un poquito así, para que se sepa que es un discriminante. Con azulito, para que se note. Es un discriminante. Y esto va a ser un discriminante también, que está igual a 0. Acá tenemos una tercera posibilidad, todas las posibilidades que existen, es de que omega al cuadrado sea mayor que 0. Al cuadrado, no, estamos repitiendo la posibilidad, eso ya sucedió. Así que lo que no ha sucedido es de que hay la posibilidad de que sea menor que el 2 0. Entonces, acá sucedería algo interesante. Si esto es menor que 0, entonces va a tomar una raíz negativa. Esto. Y pues cuando toma una raíz negativa se hace un número imaginario y pues esto. El discriminante pertenece a los números complejos. Y nosotros donde vamos a trabajar es ¿por qué? Porque si consideramos las demás posibilidades, la ecuación muere rápido. Se hace un número real y cuando un exponencial, digamos, este es el exponencial, está elevado al número real, va a crecer indefinidamente, no va a oscilar. Cuando es igual a 0, entonces va a ser un tamaño estándar, siempre. Podría decirse que una corriente continua podría caber ahí. Pero cuando nosotros consideramos que es el omega cuadrado menor que el gamma cuadrado es menor que el omega sub 0 al cuadrado, entonces acá aparecen números complejos. Y si trabajamos con esta condición, con la 3,
podríamos escribir. Y ya, ¿qué hacemos? Acá ponemos la 3, punto. Entonces, el lambda se va a redefinir. ¿Qué va a suceder con el lambda? El lambda va a tomar el lambda menos gamma. Más menos. Raíz de omega cuadrado. Menos un omega sub 0 al cuadrado. Pero en esta ocasión, como ya pertenece a los complejos, entonces va a suceder de que vamos a factorizar los negativos de cada uno. Entonces se va a hacer esto menos y esto se va a hacer más. Y como el orden de los factores mantén el producto, vamos a extraerle ese o menos 1. Ahora, lo que va a suceder con esto es de que el lambda es menos gamma más menos, como podemos sacar la raíz cuadrada, entonces sería un imaginario i, una unidad imaginaria raíz de menos 1. Lo vimos porque son raíz cuadrada, el de sub 0 al cuadrado. Luego lo restamos con el gamma cuadrado. Y eso es lo que hemos conseguido. Y luego, como ya sabemos cuál es el valor de lambda, entonces para esta expresión ya podemos saber cómo se puede redefinir y armar la ecuación diferencial. Pues entonces la carga, a ver, la carga es igual a una exponencial. Voy a poner acá una flecha. Entonces, la transición. Entonces esa carga es igual a lambda por tiempo. Precisamente lo que tenemos a lambda. Entonces, lo que hacemos es tomar toda esta expresión, copiamos y pegamos. Ahora vamos por acá, ponemos esto aquí y ya, hecho. Y está multiplicado por t. O sea, hay un t ahí. Y esto cerramos con paréntesis. Multiplicamos toda la expresión. Lo que sucede acá es que la carga se define de la siguiente manera. Tenemos esta carga es igual a esta exponencial que ya tiene menos gamma multiplicado por un t más menos un t. Pero aquí vamos a recortar un poco esta enorme expresión. Vamos a llamar, digamos, a una variable w omega. El omega sub d. El omega sub d podemos guardar dentro del omega sub d o al imaginario. Y la raíz que contiene a omega sub 0 al cuadrado menos gamma cuadrado. Entonces, como ya lo tenemos ahí, se redefine esto y se llama w sub d. Esto es más compacto aún. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es que lo vamos a incorporar. Porque si no lo tenemos ahí, va a parecer magia que usemos de. ¿Por qué? Es porque tenemos una carga igualado a un e a la menos gamma un t que está multiplicado a un e y tiene un más menos un t que tiene aquí también el doble sub d. Ahora la carga se convierte en un exponencial elevado a una gamma por t, que lo que compone a esto es de que fórmula de Euler, hice un video de fórmula de Euler, o sea, de un tw de. Y esto podría considerarse que es un más menos un i seno del doble sub t, el doble sub t. Entonces la solución homogénea de esta ecuación diferencial se hace la siguiente forma. Podría ser un e menos lambda por t. Esto puede ser solución homogénea a 1 sin doble sub t multiplicado por un c sub 1, una constante que tiene algo seno de doble sub t por un t más el seno de doble sub t. Todo este t está demasiado pequeño, va a parecer que es un subíndice, así que vamos a un poco más grande. Y bueno, la siguiente solución sería una solución sub 2 igual a una e a la menos lambda, no gamma por t, y en este caso tendría que ser una constante sub 2. ¿Y a qué se deben las constantes? Pues como tiene dos soluciones, pertenecen a espacios distintos. Son como bases del espacio, la solución de ecuaciones diferenciales. Y pues, wow, a ver, es un rato, esto se parece a una llave. Ya. Entonces, como son espacios, si son iguales sería como que pertenezcan a un mismo espacio. Entonces, en este caso, tendría menos un i seno n doble sub d por un t. Y este paréntesis corresponde a este, pero es del mismo tamaño, ¿no? Pero lo que sucede después de esto es de que si lo sumamos,
una sola suma homogénea, daríamos con que tenemos al mismo gamma por t. En este caso, al sumar componentes iguales, sería que el coseno de w de sub t está multiplicado a un c sub 1 sumado, porque están sumándose a un c sub 2. Esto ya es factorizando. Y bueno, acá podríamos poner una suma y acá variables para que afecte todo el problema. Lo que sucedería acá es de que al sumarse, este tendría que un seno de un w de por t factoriza. Entonces tendríamos una multiplicación con un i de un c sub 1 menos un c sub 2. Y aquí es donde aparece la magia, porque el c sub 1 para hacer variables más pequeñas, podríamos considerar que un c sub más es igual a un c sub 1 más un c sub 2. En caso sería un c menos sería igual a un c sub 1 menos un c sub 2. Y cabe la bonita coincidencia de que tenemos un triángulo. El triángulo puede ser, digamos, es recto, un triángulo recto, para poder aplicar Pitágoras. Y damos con la sorpresa de que este c sub 1 puede constituir un cateto de ese triángulo y el c sub 2 otro cateto de ese triángulo. En este caso sería de que la hipotenusa por Pitágoras sería que c 1 cuadrado más un c 2 cuadrado. Entonces, lo que sucedería de esto es de que nos damos cuenta de que este tiene un ángulo. A este ángulo lo podemos llamar alfa. Para saber cuál es el valor de c sub 2, entonces podemos pasar a coordenadas polares. A esto lo podemos llamar un z, lo llamamos a esta expresión. Como es un z, entonces podríamos decir de que un z, más arriba para que se pueda entender, z es igual a raíz cuadrada de c1 cuadrado más un c sub 2 cuadrado. Entonces, como ya hemos apilado las constantes, sería un z, sería un seno de alfa, y el c sub 1 sería un z coseno de alfa. Esto es por trigonometría. Entonces, lo que sucede acá es de que si a esta expresión aplicamos el c1 más c2 es el c sub más y el c sub menos, un rato, acá hay una pequeña confusión. Fácilmente podemos expresar esto, de que este no es el c sub 1 y el c sub 2. Podemos imaginar un triángulo tal que esto sea c sub menos, no, sea c sub más, porque es más conveniente tenerlo ahí, y sea un c sub menos, y esto sea un c sub más, y sería un c sub menos. ¿Por qué hago esto? Porque en primer lugar acá ya tenemos más compacto la suma de los c sub 1 y c sub 2, y que estos son c sub más, c sub menos, por existencia de triángulos. Entonces podemos simplificar la expresión más pequeño y más fácil de entender. Constituiría en que obtenemos la solución homogénea. Y lo que hacemos es tomar toda esta parte del coseno y lo copiamos y lo pegamos. Luego vamos a copiar al siguiente. Wow, no se copió bien. Bueno, vamos a escribirlo manualmente. Sería una exponencial elevada a t. Esto tiene un coseno de w sub d por t. Entonces, este c sub 1, c sub 2 es c sub más. Y tendríamos un más seno de w de sub t. Y este sería un c sub menos. Y lo que hacemos ahora es tapar esto para que no se pueda mezclar. Entonces hacemos una línea y vemos que este es el factor. Luego de haber conseguido esta expresión, podemos afirmar lo siguiente: de que c sub menos en coordenadas polares es un coseno y el c sub más es un seno. Entonces, como ambos tienen z, podemos factorizar directamente el z. ¿Qué sucede? Aquí tenemos el z cuadrado más menos gamma por t, y esto abrimos llaves constante de n sub d más un t multiplicado por ese. Este es, ¿cómo se llama? El c más es el seno. No, sí, es el seno. Solo el seno. ¿De qué seno es? Es de un lambda. Cerramos esto. Y lo mismo sucede para el otro. Por ejemplo, escribir por acá sería un seno. Bueno, acá estoy conectando una rosada. Creo que no debería más. Porque si va más, ¿qué sentido? Está multiplicado con el t. Y luego para el seno, que sería un seno de w sub d por t multiplicado con coseno de un lambda. Y esto por propiedades de la trigonometría se haría menos gamma t multiplicado por esto, que sería seno de w sub d de t, que bueno, esto no, t más un lambda. Bueno, esta es la solución diferencial de la ecuación homogénea, pero lo que se aprecia normalmente es de que este seno sea un coseno. O sea, ¿qué debe pasar? Lo que debe pasar es de que tenemos que imaginar otro ángulo que
complemente al alfa. O sea, puede suceder de que este teta está sumado con el alfa y estos ambos tienen que dar 90 grados. ¿Ya? Y bueno, entonces lo que nosotros podemos hacer para el artificio matemático es de que el coseno de teta es igual, sería un z, ¿no? Tiene z, z. Entonces esto es igual a un z también, pero el seno de alfa. ¿Qué es lo que pasa? Es que precisamente esto lo podemos expresar como un coseno. En este caso, lo que ocurriría, según el criterio que estamos definiendo, pues, esto es un coseno. Y como coseno, pero el coseno acá está aplicado alrededor de su idea de menos un teta. Estos son equivalentes a por la definición de acá. Básicamente lo hice porque no me parece conveniente de que sea el seno que salga como una solución para la ecuación diferencial. Entonces, ahora ya tenemos el coseno con respecto a teta, eso es lo que sucede. Bueno, esta es la primera expresión que hemos encontrado de la solución homogénea. Entonces, la solución de la ecuación diferencial, cuando esté igual a cero, entonces es esto, nada más. Voy a poner amarillito. Y precisamente con amarillo voy a escribir lo siguiente. La solución general de la ecuación diferencial es igual a la solución de la suma de las soluciones. Ese es el pancho que ya tenemos, más le podemos poner del siguiente color lo que es solución particular. Y para averiguar esto lo voy a hacer en un video aparte porque me ha demorado. Así que nos vemos en la parte 2 ya luego de un rato.